Día, ¿eh? La super sesión en diputados. En segundos nada más vamos a retomar el contacto con nuestro móvil desde el lugar, pero ya está con nosotros Beto Valdés. Bienvenido, Beto. Un placer como siempre tenerte aquí en Más Info. Muy bien. Bueno, ayer la historia era una y hoy se conoció al menos más detalles de esta transición entre Mauricio Macri y Alberto Fernández. Por lo menos hay algo definido. ¿Dónde va a ser el traspaso? No es un tema menor, claro que claramente, no. y más teniendo en cuenta el antecedente directo que tenemos. Macri, donde Y ahí se había generado, las primeras rispideces se plantean precisamente si era en la Casa Rosada, si era en el Congreso, y me parece que el dato distintivo para elogiar es que finalmente el jefe de gabinete Marcos Peña y su aparente sucesor Cafiero, Santiago Cafiero, llegaron a un acuerdo, pero ¿eso por qué se basó? Porque cedió el presidente Macri. Macri cedió. Exactamente. Dijo, ¿dónde quiere hacer el traspaso Alberto Fernández? ¿En el Congreso? Lo hacemos en el Congreso. La mirada inicial del actual oficialismo era que se tenía que hacer en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Claro, exacto. Entonces peligraba, recordemos que ayer se habló de que la transición prácticamente no existía. Estaba congelada, nos decía Jaime Rosenberg. Sí, metida en un freezer, sí. y incluso fue admitido por unos y otros. Entonces me parece que este dato es muy positivo porque Bien. asegura que tengamos una transición, fundamentalmente un traspaso presidencial a la altura de las circunstancias. El último que vimos así, formal y como se debe, fue el de Néstor a Cristina. Y claro, pero ahí era... Yo diría que el último... Alfonsín Menem. No, el de Duhalde a Kirchner, en 2003. Ah, Duhalde a Kirchner, tenés razón. En 2003, sí. Si bien era presidente provisional, Fernando de la Rúa no había terminado el mandato, no deja de ser algo más normal. Después, bueno, fue de el esposo a la mujer, luego ella misma no existió, ella misma se entregó a sí mismo y continuó en la reelección y finalmente la anormalidad de hace 4 años. Bueno, entonces, dos noticias que nos hacen pensar que el traspaso se está desarrollando con normalidad. Finalmente el traspaso de mando va a existir, se va a hacer en el Congreso, como quiere Alberto Fernández. Y la cena del 9 de diciembre entre Macri y Alberto, un día antes de que asuma Alberto Fernández la presidencia de la Argentina. Ahora la pregunta, Beto, es... ¿cuáles son los ministros ya confirmados y cuáles todavía están en duda del próximo gabinete? ¿Querés que los repasemos? Dale. Es interesante esto, eso, ¿no? Esto es hora a hora. ¿Ah, sí? Es hora a hora. Mira, ahí tenemos en pantalla un interactivo espectacular de La Nación, en donde tenés los que están confirmados y los que todavía no tienen confirmación. Santiago Cafiero, confirmadísimo. Sí, yo te diría, me gustó esa. Están los confirmadísimos y los confirmados. O sea, claro. Santiago Cafiero, como jefe de gabinete, está confirmadísimo. Ahí está. Ya actuó incluso como tal en la reunión con Marcos Peña. ¿Lo logró? Exactamente. Y después tenemos algunos nombres. Secretaría General de la Presidencia, ahí aparece Julio Vitovelo, un amigo muy cercano a Alberto Fernández y Eduardo Valdés. Me inclinaría más por Vitovelo, pero no hay definición aún. Recordemos que es muy importante el área, es decir, es el lugar donde se define prácticamente todo lo que tiene que ver con presidencia de la nación. Tiene un enorme poder y tiene que ser una persona de mucha confianza. ¿Vilma Ibarra? Yo diría confirmadísima. ¿Ah, sí también? Para cuidarle la firma al presidente electo. Alberto Fernández. Una mujer de muchísima experiencia y de formación técnica que va a tener un rol realmente importante. ¿Otro confirmadísimo o confirmado, Guillermo Nielsen? Para nada. ¿Ni lo uno ni lo otro? Y te diría que en las últimas horas está cada vez menos confirmado. Está cada vez más lejos de ser ministro de Economía. Ahora, tengo una pregunta. ¿Hay una intención de Alberto de desdoblar ese ministerio? Digo, Culfas, Nielsen, Pelle, digamos, ¿cómo haría con ellos tres? Nadie lo sabe de ciencia cierta. Culfas iría a producción. Hasta ahora, pero te estoy hablando de las últimas horas. Sí. En las últimas horas, Nielsen se ve lejos de Economía. Él lleva un equipo de colaboradores y aparentemente no se los aprobaron. Y por otro lado, ya en sectores del Instituto Patria dicen que no va a ser el ministro, con lo cual crecen las chances de Culfas o de alguna sorpresa. Entonces no sabemos quién puede ir a producción si es que Culfas es candidato.
En lo que tiene que ver con el equipo económico, te diría que hoy por hoy el que está confirmado, no confirmadísimo, sería Miguel Pese a Ahí la lo tenemos presidencia también, del entonces. Banco Central de la República Argentina. El resto de lo que se considera el equipo económico está realmente en dudas. E incluso también el área de energía, que si bien figura Sergio Lanciani, el misionero que ocupa el mismo cargo a nivel provincial, que hemos hablado en muchas oportunidades de él, no solo no está confirmado, sino él no sabe a ciencia cierta dónde estaría su secretaría, si es en el Ministerio de Economía o en el Ministerio de Infraestructura. Y ahora el hombre que no tenía oficina en San Telmo, pero que iba todos los días a hablar con Alberto, Felipe Solá. Exactamente. Confirmado. Hasta ahí. No confirmadísimo. Con ciertas reservas, me lo dice. Confirmado por Beto. el momento. Por el momento. ¿Guado de Pedro? Confirmado. Pero hay pocos confirmadísimos. Hay pocos ¿Y confirmadísimos. de qué depende este minuto a minuto que me decís? Y depende de reacomodamientos, de diferencias. ¿Tiene que ver con si ellos aceptan o no los candidatos, digamos? En algunos casos sí, en otros casos no. Alberto Fernández se está quejando en privado, Vivi, en algunas charlas que ha tenido en las últimas horas, que mucha gente le ha dicho que no. ¿En serio? Sí. Y que hoy por hoy ser funcionario público... Ah, no, es un desgaste tremendo. El que creo que no le va a decir que no, y me parece que ya está confirmadísimo, es Daniel Arroyo como ministro de Desarrollo Social. Ese De es antes de- recontra confirmadísimo. Sí, yo creo que después de las PASO. No necesita ni asumir, ya está laburando como ministro de Desarrollo Social. Bueno, el otro día en el Consejo contra el Hambre, él un poco fue como el vocero, ¿no? Claramente. Sí, 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 Y hablamos con él, acordate, en muy- agronomía, cuando se hizo la primera presentación, también ocurrió exactamente lo mismo. A ver, seguimos repasando, si la ponemos en pleno la imagen, así podemos seguir repasando con Beto los otros nombres que nos faltan, ¿no? Porque me cuesta ver... Ahí están en el área de minería, Alberto Hensel, Hensel. para nada confirmado, hay muchos nombres dando vueltas, hay un lobby muy fuerte de Sergio Uñac, de Gioja, es decir, de los dirigentes y de las provincias que tienen que ver con la actividad minera. Confirmadísima, en el Ministerio de Justicia, Marcela Lozardo. Ya está, no hay Sí. dudas. No. Salvo que necesite poner a alguien de su confianza en la Procuración del Tesoro, que es un cargo importante, pero ahí podría ir Alberto Iribarne. Hoy Marcela Lozardo junto con Vilma Ibarra, con Daniel Arroyo, con Santiago Cafiero, ese es el grupo de los confirmadísimos. ¿Y en salud? ¿Medina, Yedlin? Yo me jugaría si tengo que apostar, me jugaría unos pesitos a Yedlin. ¿Por qué? Porque es Mansur, porque es Tucumán. Claro. Y ahí hay una relación y una cuota de gratitud de Alberto Fernández hacia el gobernador de esa provincia. Y otra mujer, Bielsa, María Eugenia, Confirmadísima. confirmadísima, Sí, sin sí, duda. ya incluso empezó a actuar, yo te diría incluso después de la PASO, Alberto Fernández la presentaba a los gobernadores diciendo va a ser la responsable Ya del está. área de vivienda, así que ya está. Catopodis, que en un momento sonó fuerte como para ocupar el cargo de ministro de Agroindustria. Después quedó desestimado. Quedó Ahora suenan desestimado. otros nombres más. Ahora se habla de lo que sería infraestructura, obra Sí. pública. Yo te diría confirmado. Ajá. Te diría confirmado esencialmente porque junto con Juan Zabaleta, el intendente de Hurlingham, son los dos jefes comunales de mejor relación con el presidente electo y es un hombre que Alberto Fernández quiere para un área que en el kirchnerismo viene con malos antecedentes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la obra pública. Claro, obviamente. Ahora repasame los tres que quedan, Beto, pero te quería consultar que todavía hay algunas dudas sobre si ciertos cargos van a estar en ministerios o en secretarías. Exactamente. Falta definir eso. Que no es menor. Claro que No es lo mismo un Ministerio de Economía sin energía puro. o con energía. Claro. Un Ministerio de Economía que tenga Hacienda y Finanzas o energía. O un Ministerio de la Producción sin energía. Cambia mucho todo, ¿no? Todo realmente se modifica. ¿Por qué? Por el peso no solo de energía, por el peso de YPF, que ahí sigue dando vuelta el nombre de Jorge Zapac, pero Sí. tampoco está confirmado. Y es una caja que quiere todo el mundo por el poder y por Claro. la influencia que tiene en Vaca Muerta. Así que atención con ese dato. Agustín Rossi. Y ya recontra confirmadísimo. ¿Sí? Y él mismo blanquea con bastante grandeza, ¿no? Porque
por segunda oportunidad lo hacen ministro de Defensa pues no tienen dónde ponerlo. Pero Porque, ¿cómo es eso que no tienen dónde ponerlo? recordemos, la vez anterior que fue ministro de Defensa era porque Cristina necesitaba que él no renovara su banca por Santa Fe, por un acuerdo político, y lo mandó al Ministerio de Defensa. Y en este caso, para no desautorizarlo, que quede como diputado raso después de haber sido tantos años presidente del bloque, para que sea Máximo Kirchner, lo vuelven a mandar al Ministerio de Defensa, una cartera que ya conoce. Así que en definitiva es casi un enroque, Claro. una movida. Bueno, pero lo quieren. ¿Quién? Lo quieren, cerca. Si no, no le darían ningún no, cargo. pensé que decía las Fuerzas Armadas. No. ¿En las Fuerzas si no- Armadas? No sé tanto, no. No me están, refería a eso. no están muy entusiasmados. No. La verdad que no. Pero bueno, antes que Nilda Garré, Dicen que sí. ¿cómo? Cualquiera antes que Nilda Garré. El otro que aparece como confirmado, Sí. pero hay lobby en su contra. Por eso no lo han oficializado, sobre todo del Instituto Patria, es Diego Gorgal, que aparentemente no va a ser ministro de Seguridad, sino que va a ser titular de un Consejo Federal de Seguridad. Es decir, que va a ser las veces de una especie de estructura federal con vínculo con todas las provincias para diseñar una política de seguridad. Ahora, ¿cuál es la cuestión de Gorgal? Te diría, y está más cerca de Patricia Bullrich que de Zaffaroni. Ah, ahí está. Entonces, Ahí está. eso en el kirchnerismo de paladar negro mucho no gusta. Vamos a seguir en un ratito, Beto, Dale. repasando, y además ciertos nombres con mucha fuerza que quedan sin cargo. ¿O a dónde van? Después lo vamos a hablar. Y hay mucho para repartir todavía. Las Decís que empresas. queda todavía. Queda. Siempre queda algo. Hay que estar despiertos. Y si no, hay que dormir. Kicillof te recibe con los brazos abiertos. Es cierto eso.